buenas noches, yo soy Beto Ortiz, que empieza una nueva edición de Beto a Saber y hoy vamos a dedicar buenos minutos de programa para comentar y tratar de entender la extraña visita que hizo el presidente José Gerí a un chifa de la avenida San Luis, aquí nomás a la vuelta de Willax en San Borja, en unas circunstancias raras, con una vestimenta por lo menos inusual. Él ha tratado de explicarlo, ha admitido que no se dio en las mejores circunstancias. Sin embargo, es raro ver a un presidente disfrazado, pues, de, no sé, de piraña, ¿no? Con la polera, la capucha. No era necesario, a menos que realmente quisiera estar disfrazado por alguna misteriosa razón. Vamos a escuchar las explicaciones del presidente José Gerí. Adelante. Yo no convoqué la reunión para efectos de ver ello. Yo fui a hacer otras actividades privadas, propiamente dichas. Yo soy un presidente que va a comprar sus cosas. Yo soy un presidente que come en el chifa, que come en la pollería. Soy un presidente que está en constante movimiento. Yo no estoy pensando quién se ha reunido, con quién se va a reunir o cuál es su pasado. Yo a Johnny lo conozco hace mucho tiempo por las actividades de la Embajada China. Yo admito el error de que no fue en una hora adecuada porque tenemos el tufillo de un expresidente. Ese es el error que yo admito. Lo cierto es que yo no soy Pedro Castillo, ni soy profesor. Soy abogado, sé las leyes, sé lo que debo hacer y sé lo que no debo hacer. Nadie lo está acusando de ser Pedro Castillo, ni siquiera de parecerse. Sin embargo, las comparaciones son inevitables, presidente. Porque esto de ir en medio de la noche a satisfacer antojitos gastronómicos nos recuerda nítidamente el tema de la casa de Zarratea, que comenzó como la casa de una señora cajamarquina, muy hospitalaria, que le servía una sopa muy especial a Pedro Castillo. Entonces él iba ahí atraído por el sabor inigualable de aquella sopa. Pasados los meses y los años, ya sabemos cuáles eran los ingredientes de la sopa de Zarratea. Ese es el problema, que si uno tiene un antojo chifero, no necesita disfrazarse para ir a comer, no hace falta. Y la verdad es que, efectivamente, el presidente José Gerí va libremente al emolientero, a la anticuchera, ¿no? Va, compra, regatea, pide rebaja, pero nunca se disfraza. ¿Por qué para ir aquí al chifa de San Borja sí necesitó la capucha? Que, vamos, es lo que usan todos los que se quieren encaletar, ¿no? La capucha, la gorra, los lentes son elementos que se usan para tratar de no ser identificados. Y los que a veces tratamos de no ser identificados, lo sabemos. Entonces, ¿por qué en medio de la noche era necesario vestirse de esa manera? Esa es la pregunta. Vamos a recordar la explicación que daba Pedro Castillo cuando le preguntaban por sus súbitas visitas nocturnas a la tristemente célebre casa de Zarratea. Esto es el año 2022. Bueno, ya después supimos todo lo que pasaba en esa misteriosa casita. Pienso que una buena explicación, acaso más sólida que la que nos ha dado diciendo algo que es una verdad de perogrullo, que él no es Pedro Castillo. Pero una buena explicación hubiera sido que nos cuente la historia de este caballero que es el protagonista de este episodio. El señor se llama Yang Xinhua, ¿no? No sé si ese es el orden correcto, cuál es el nombre, cuál es el apellido. Xinhua, ok, Yang Xinhua. Y resulta que es una persona que ha visitado en 3 oportunidades el despacho presidencial los días 12 de diciembre, 29 de diciembre y 5 de enero. Él ha ingresado identificado con su carnet de extranjería para presuntas reuniones de trabajo, ¿no? Con la Subsecretaría de Comunicación Estratégica e Imagen Institucional. Diferentes personas lo han recibido: Mirelia Cano Gutiérrez, Joana Ocampo Santos de Belaochaga, ¿no? En reuniones que han tenido una duración de 1 o 2 horas. Hubiera sido más útil, señor Gerí, que nos contara la historia de este empresario, que nos contara quién es, a qué se dedica, porque sí, el chifa es muy rico, pero claramente la razón por la cual usted
fue desde el centro de Lima a un chifa en San Borja, habiendo tan buenos chifas en Capón, que está mucho más cerca, tiene que ver pues con las actividades de este empresario chino. Y la verdad es que ahí, en esa foto, se les ve a los congresistas Luis Cordero Jontay, vaya junta, ¿no? Digamos que estaba caído de amigos Gerí en ese momento, ¿no? Junto al empresario que hoy es el protagonista de la polémica. Y en este evento estaban también otros congresistas de la República. El evento no tiene absolutamente nada de malo, simplemente estamos mostrando que ya existe una relación con este empresario. Ahí está nuevamente la dupla de los hermanitos Cordero Jontay, de infeliz recordación. Están ahí sentados, ¿no? Nuevamente aparece ahí con María Agüero, otra perla de nuestro Congreso. Entonces, sí pues, la delegación, los congresistas que han acudido a estos eventos de confraternidad peruano-china no han sido precisamente los más ejemplares, por decirlo menos. Vamos a ver un video en el que se le ve a Gerí en una condecoración al embajador de China. Parece que él tiene un particular interés por la cultura de ese país. Veamos. ¿Sanyong o Songyang? Corrígeme, Diego. Songyang. ¿Yang? Sí. Ok, es difícil, ¿no? El asunto es que es un viejo conocido del hoy presidente y se trata no simplemente de un empresario chifero. El señor Chihuahua, acá dice Chihuahua, total. Chihuahua es el empresario, no el embajador. Tiene 3 empresas, ¿ok? En este mismo inmueble de la avenida San Luis, que fue el que visitó la noche del 26 de diciembre. Una es la hidroeléctrica América SAC, una empresa evidentemente de electricidad que tiene una concesión en Apurímac. La otra es una empresa de construcciones que se denomina Capón SAC. Y una tercera que lleva el nombre de América Capón SAC. Esta tercera empresa contrató los servicios de nada menos que Nicanor Boluarte, el hermanísimo de Dina, en octubre del año 2023. Nuevamente los personajes que aparecen alrededor no son necesariamente los más confiables, ¿no? Por decirlo elegantemente. También en el mismo edificio, el Chifa de la avenida San Luis, se encuentran las oficinas de Tenda Cerámica SAC, que es una empresa que construyó sin permisos municipales una gigantesca planta de cerámicos y que es, como ya dijimos, la que contrató los servicios de Nicanor Boluarte el 23 de mayo del 23 y el 15 de enero del 24, momento en que su hermana Dina era todavía presidenta de la República. El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, por supuesto, defendió al presidente de la República. Escuchemos. ¿Está de acuerdo con que al menos se investigue este hecho, dado la situación, no? Bueno, que se investigue todo lo que se quiere investigar, pero lo que se está proponiendo no es una investigación, es una sanción antes de que haya investigación. Eso es absurdo. Cuando Pedro Castillo hizo esto, se le criticó bastante de la reunión en No, era otra cosa lo que hacía. Era otra cosa lo que hacía Pedro Castillo, es muy diferente. Sí, claro que es muy diferente, pero eso no está en discusión, señor Rospigliosi. El asunto está en la poca claridad que se ha tenido en las explicaciones. Aquí hemos criticado a los candidatos cuando no transparentan su información, cuando ocultan bajo la alfombra una vieja sentencia o cuando no quieren hablar de su vida privada. Le reclamamos a los candidatos que sean absolutamente transparentes con el electorado. Sin embargo, el presidente tiene doblemente esa responsabilidad. Y hubiera sido mucho más saludable que, habiéndose preparado convenientemente, el presidente Gerí convoque una conferencia de prensa y dé toda esta información que nosotros estamos dando ahora. Y diga, el señor hace esto, tiene tales y tales empresas, nos hemos reunido acá y allá, nos conocemos desde tal fecha, hemos participado en este evento, en el otro, y la razón por la que fui a ese chifa en particular es esta, no sabemos cuál. Pero con toda seguridad que el Camlu Guantán no fue la razón.
Eso nos queda bastante claro. Su buen amigo Ilich López, que aparece siempre en las fotos con Gerí, y con Diego Bazán, que también está en las fotos de la Embajada China, ¿verdad? Son una collera, una batería seria. Dice también que esta visita forma parte del estilo particular de su amigo José Gerí. Ay, 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 con amigos así, ¿quién necesita enemigos? Él comienza diciendo, conociendo los antecedentes del señor Gerí. ¿Cuáles son los antecedentes del señor Gerí? Bueno, mejor no lo ayude. La verdad es que era muy sencillo de explicar. Y cuando uno se enreda tanto es porque, claro, no puede contar la historia completa. El atuendo del presidente era por lo menos inadecuado. Un presidente de la República, sí, en sus días de descanso, en un día que se va a hacer deporte, se puede vestir como le dé la gana, ¿no? Pero acá claramente, si vemos la imagen, hay una intención de ocultar su identidad. Dicen en Palacio que era porque él quería evitar las fotos, ¿no? Bueno, la verdad es que llama más la atención. A veces, señor Gerí, uno se disfraza tanto que jala más las miradas por la cantidad de cosas que se pone encima. Esta especie de morral cruzado encima de la polera, la capucha. Además, ya hay una cierta edad en la que uno no debe tratar de vestirse como adolescente, ¿no? Porque queda como un chiquiviejo, queda como, no sé, esa imagen no le favorece, ¿no? Si yo fuera su asesor le diría, no se vuelva a vestir así, presidente. Usted personifica a la nación. Muestre el rostro, ¿no? No importa que le pidan fotos. Muy bien, estamos ahora en compañía de nuestro primer invitado esta noche, el abogado Humberto Abanto. Buenas noches, Humberto, bienvenido por acá. Beto, un gusto estar acá contigo. Igualmente. Verte de retorno, además. Sí, pues. Estamos recién calentando motores. Te escuchamos en la entrevista con Baella hablando del tema de Carlos Álvarez, pero no solamente vamos a hablar de ese tema. Quisiera tu percepción sobre este affair tan confuso. Un penoso paso en falso, ¿no? O sea, yo lo describiría así, es un penoso paso en falso porque si tomamos el argumento del señor Gerí, hay cosas buenas que parecen malas, ¿no? Ya. Y yo creo que él sabe perfectamente cuando algo puede parecer malo y algo que parece muy malo es que el presidente se disfrace pues de piraña, como lo has descrito tú, con puntualidad. Y le introduce a la situación política un elemento de inestabilidad porque ya hemos escuchado, por ejemplo, a Rafael López Aliaga decir que la luna de miel terminó, ya comienzan, digamos, a pedirle resultados, ya comienza el declive, además, también de la popularidad inicial. Entonces, agregarle este dato no le hace bien a un país que tiene ya un Congreso antropófago, ¿no? Entonces, podríamos terminar en una situación impredecible, si se repite. Claro, ya empezaron algunas voces a hablar de vacancia, ya sería, pues, el colmo del ridículo, ¿no? Ir a una vacancia cuando faltan 3 meses para la elección. No, es que es popular. Esto es un poco, no sé si te acuerdas de ese relato de Cortázar en Historia de Cronopos y de Famas, cuando levantaban los patíbulos, levantan el patíbulo y la gente toda se reúne, finalmente no ejecutan a nadie y la gente se molesta. No sé si te acuerdas. Se siente defraudada. Se siente defraudada. Bueno, igual, o sea, a nosotros nos ha gustado ver al Congreso devorar presidentes, ¿no? Y no creo que podamos decir que está exento de esa posibilidad, José Gerí. Las exigencias del electorado podrían terminar pidiendo una vacancia, no lo descarto. Bueno, pero ha sido bastante escueta la explicación y yo diría que hasta boba por momentos, ¿no? Porque está claro que él no es Pedro Castillo, nadie lo está acusando de serlo y su explicación es: yo no soy maestro, soy abogado. Dinos quién es este chino, compadre, ¿no? Además, es una explicación vaga e imprecisa. Cuando se requiere certeza, ¿no? Me reuní para esto. Por último, es mi amigo. Yo puedo sentarme a comer con quien quiera. Sí.
y terminaba el asunto. ¿Y por qué se puso? Bueno, no quería llamar la atención. Hay que recordarle pues esas situaciones de las películas del inspector Clouseau, que se ponía con gabán, lentes oscuros, el sombrero, en medio de un día soleado cuando todo el mundo estaba en polo. Entonces Llama más la atención. llama más la atención. Sí, claro. Además él es un hombre espigado, Alto. todo está claro. Sí. Entonces, En realidad, lo que da mala espina, más allá de la vestimenta o la circunstancia tan rara de la reunión, es que todas las fotos en las que aparecen están rodeados de congresistas, por lo menos de trayectoria controversial. Cordero Jontay, María Agüero, ¿no? Y diera la sensación de que no se acercan a los chinos simplemente por interés cultural. sí, por eso. O sea, yo creo que él ha debido decirnos una cosa. Sí, es mi amigo. ¿Qué pasa si es amigo del presidente? Pero no ha dicho eso. Por eso. O sea, es mi amigo. No, es que hemos estado viendo, creo que hubo una primera explicación a propósito de una celebración de la llegada de los chinos al Perú. Claro, etc. una celebración de la amistad peruano-china. Pero, digamos, Pero para una organización así hace falta reunirse a la medianoche, creo que no, ¿no? no, por eso. Creo que ha sido un desliz. Creo que a todos nos conviene que el presidente recuerde la importancia de su figura, la importancia de preservarse a sí mismo de las exigencias de una campaña que va a ser muy reñida y en la que la gente puede terminar votando. Yo, por ejemplo, creo que hubo un toque de populismo electoral en la sacada en la remoción de Dina Boluarte. Ujú. Fue mirando al electorado. Sin duda, Y, sin duda. y si se ofrece, además el Perú ya demostró que pueden pasar los presidentes, o sea, los presidentes pasan, la economía queda, ¿no? Entonces, no sé por qué hay necesidad de ponerse en una situación tan complicada. Bueno, él podría haber dicho en su defensa que todos los presidentes se han dado sus escapaditas, ¿no? Porque recordamos a algunos que fueron famosos por ello. Pero la susceptibilidad está muy a flor de piel. Estamos curados del susto. Entonces cualquier indicio ya nos pone en alerta roja, ¿verdad? Estamos todos en una situación de pánico moral respecto a la corrupción, entonces cualquier dato se va a convertir en una cosa peligrosa y por eso el presidente debería darse cuenta de eso, no solo ofrecer una disculpa, sino decirnos con claridad cuál era la razón de su reunión. Tendremos que hacer un esfuerzo y creerle, ¿no? Y sobre todo prometerse a sí mismo no volver a dar un paso en falso como este que, repito, repone la inestabilidad en el escenario político innecesariamente. Bien, ayer escuchábamos la conversación que tuviste con el periodista Bahía y respecto al caso de Álvarez has usado una figura que es impactante. Has dicho, Carlos Álvarez ha decidido suicidar su postulación. Vamos a escuchar lo que él ha dicho antes de que nos expliques en qué consiste esta figura. Adelante. ¿Cómo se llama? A ver, la primera cosa que yo quisiera resaltar es que luego del destape de este programa sobre la condena que ocultó en su hoja de vida, que es algo sumamente grave, la reacción principal del candidato Álvarez ha sido aparecer en un video que parecería un video del padre Maritín, de uno de sus más entrañables personajes, ¿no? Payaseando, diciendo que sale del closet, y por supuesto el diario El Trome muy hábilmente ha recogido el titular. Si esto fuera verdad, sería una noticia nacional, pero por supuesto es una farsa, es una imitación, como casi todo lo que Álvarez hace. Lamentable porque él se está tomando a la broma, una vez más, un tema que es sumamente grave y que le puede costar la candidatura, y él lo sabe. Sin embargo, pues
nos ha tratado de envolver diciendo que en realidad lo absolvieron, sí lo condenaron, pero luego lo absolvieron y ahora está absuelto y entonces no pasó nada y por eso no puso nada en su hoja de vida. ¿Así de sencillo es, Humberto? Yo creo que es más sencillo si el señor Álvarez presenta a la Ejecutoria Suprema que dice que declaró nula su condena. Él ha leído un documento, digamos, parcial. No lo que ha englosado en su defensa, pero ¿qué documentos serían las pruebas contundentes de lo que él está diciendo? La resolución, lo que nosotros los abogados llamamos la Ejecutoria Suprema, que ha producido, según él, la primera sala penal transitoria de la Corte Suprema en su momento, declarando haber nulidad en la condena que tuvo y probablemente absolviéndolo de los cargos. Él debería haber tenido eso a la mano por una razón sencilla. Si un periodista acucioso, tu caso, encontraba la condena que se había producido en ese tiempo, la iba a publicar. Va a producirse otra vez un movimiento un grave riesgo. Y por eso decía yo que me da la impresión de que está tratando de suicidar su candidatura. Porque es tan sencillo como, señores periodistas, señor Ortiz, acá está la Ejecutoria Suprema. Terminó el asunto. Claro, y pero... no tendría obligación de haber declarado, que eso yo sí lo acompaño, en que tiene razón. Si es que tiene una absolución, no tiene ninguna obligación de declarar esa condena. Pero debía tener la previsión de contar con el documento en la mano cuando tú le preguntaras. ¿Te das cuenta? Ahora, él dice, yo no tuve vínculos con el fujimorismo y los que tenemos más de 40 años, recordamos perfectamente que el programa que le dieron en Canal 7 tenía una clara intención de ridiculizar, burlarse, desdorar a los políticos de la oposición. Para eso se le contrató. Entonces, creo que él está confiando o en la amnesia o en la juventud de sus electores, porque todos recordamos que él, como Laura Bozzo, como Raúl Romero, eran figuras que estaban entregadas a los brazos del fujimontesinismo. Pero es que, a ver, yo creo que él confía en su simpatía, en el encanto que produce en la gente por su gracia, y que entonces esto va a pasar por agua tibia. Yo sí estoy de acuerdo contigo en eso, absolutamente. O sea, la actuación de Carlos Álvarez durante el gobierno de Alberto Fujimori fue una actuación dirigida a ridiculizar a todo aquel que criticara a Alberto Fujimori. ¿De acuerdo? Entonces, era su derecho, pero lo que no puede decir ahora es, no, fíjese, yo no he tenido vínculos con el fujimorismo, yo defendí las decisiones que tomó el presidente Fujimori. Desde el humor. Es un argumento, digamos, manifiestamente contradictorio, ¿no? Porque el jefe del fujimorismo se llama Alberto Fujimori. Y lo que vivimos en ese tiempo fue llamado el Fujimorato. Y él fue un servidor de ese gobierno. Entonces, un servidor pagado. Claro, sí. ¿Con la plata de todos los peruanos o con la plata del CIN? Peor aún. Pero el hecho es que estuvo allí. Entonces es más sencillo decir, yo creí, después me vi defraudado cuando se revelaron otras cosas que yo no conocía ni esperaba. Era, digamos, un poquito más, pero decir, no, yo no estuve cuando la foto te tiene ahí, ¿no? Sí, yo claro. No fui cuando las grabaciones estaban a la vista. O sea, a mí, en particular, me parece que ese es el problema de la gente que entra a jugar a la política, que cree que la política es un juego para personas simpáticas o populares. Aquí está la prueba de que él está jugando. Esto es un chiste, muy simpático para vender un tabloide, pero no es serio. No es la respuesta de un candidato que con seriedad aspira a la primera magistratura. Y me sorprende que el diario Perú 21, que ha prácticamente inventado esta candidatura 2 años atrás, y lo recuerdo porque estábamos en este programa y ya el diario de Chichi Valenzuela le daba portadas y entrevistas a 2 páginas. Ahora solamente lo pone aquí en una esquinita. Carlos Álvarez aclara críticas, ¿no?, de que fue absuelto en caso de peculado. Bueno, es que no son críticas, es simplemente haber descubierto algo que él no consideró pertinente decir. Ahora, cuando dices está intentando suicidar su postulación, estamos considerando la posibilidad de que él se ha dado cuenta quizás que no es para él y que quiere zafar. Sinceramente no lo sé. Lo que creo es que
está comenzando a sentir que vienen los rigores del escrutinio estricto que se produce en las campañas políticas. O sea, Bienvenido a la campaña. ¿no? Y yo creo que va a empezar a reflexionar acerca de la certeza de la frase de George Bush papá cuando le dijo a Dukakis, que se quejaba de que lo había zarandeado: si no te gusta el calor, no te metas a la cocina. Sí, claro. Entonces, él se ha metido a la cocina. Entonces, ahora no puede decir, yo jamás imaginé que la campaña sería tan sucia. ¿Pero cuál ha sido la suciedad? Recordarle Campaña de demolición, ha dicho. Es una campaña de demolición. Demolición. Demolición era lo que hacía Montesinos. O sea, y a veces con humor, Sí. ¿no? O con titulares de prensa chicha. Así es. Entonces, para mí, el punto central es, señor Álvarez, haga algo sencillo. Libérenos a todos de esta discusión absurda e inútil. Presente usted la Ejecutoria Suprema. Y no lo han Todos presentado. decimos, terminó el asunto, se acabó. A otro tema. Curioso que en la plancha presidencial de Álvarez esté la doctora Julia Príncipe. Digo curioso porque no estoy tratando de atar cabos, pero la doctora Príncipe fue procuradora, si mal no Fue procuradora, recuerdo. sí. ¿No? Y no ha dicho esta boca es mía, ¿no? En este caso particular ha preferido no meterse, se ha mantenido al margen. El que está defendiendo como un león es Juan Cheput, que de hecho lo invitamos esta noche y él se excusó porque ya tenía un compromiso en otro programa, parece que viene mañana. Pero la gente joven que siente simpatía por el personaje cómico, imitador, no sabe estas cosas que estamos hablando porque no las vivió, ¿no? Y habría que recordarles que hubo varios personajes que, así como los dueños de canales cobraban las montañas de dólares en la mesita de la sala del zinc, también hubo personajes como Raúl Romero que le hacía canciones contra Alan García por encargo de Montesinos. Y se llenaban de plata, por supuesto. De hecho, en la denuncia se habla de unas cifras que a mí me parecen inverosímiles por lo bajas, porque Montesinos solía ser generoso, ¿no?, con alguno de sus servidores. ¿Qué más puede pasar, Humberto? ¿Se le puede dejar fuera? ¿Estamos a tiempo? ¿Ya no? No, sí, o sea, el jurado tiene, digamos, ahí algo que decir, ¿no? El jurado electoral especial, el jurado nacional en última instancia. Pero repito, esto es una cosa sencilla de resolver por parte de Carlos Álvarez. O sea, acá está la Ejecutoria Suprema. Pueden buscarla, pueden consultarla en la red, ahí está en el archivo del Poder Judicial. Aquí dice que yo fui absuelto. Entonces, con eso ya nos archiva a los dos, nos archiva a todos. Se acabó. Pues Pero estará no pasa. buscándola tal vez. ¿Es muy difícil de encontrar un documento como ese? No debería hacerlo, ¿no? Además, me imagino que se acuerda quién fue el abogado que lo defendió en la Corte Suprema. Y el abogado lo Y él debe tendría que tener tener. una copia de la resolución, porque además es un éxito, ¿no?, que hayan revocado una sentencia condenatoria. ¿Cuántos años después? 20 años, algo así. ¿No hay límite de tiempo para algo como eso? No, O sea, pero es que eso tiene que haber venido en ese periodo. O sea, le pusieron la sala penal, lo condenó, lo sometió a juicio oral y lo condenó Sí. por peculado. Se puso el recurso de nulidad y habrá pasado un año o un año y medio entre que se pone el recurso y se resuelve por la sala suprema. Porque en ese momento se sentencia a Laura Bozzo, se sentencia a varios artistas que pasaron por caja, pues, y eso tiene su costo también. Entonces, no recuerdan que él y su socio Raúl Dávila eran los mandamases en Canal 7. Y es muy curioso que un humorista que necesita trabajar desde la libertad plena, ¿no es cierto?, desde la posibilidad de burlarse de todo y de todos, elija el canal de Estado sabiendo que ahí va a tener más control, más supervisión, menos libertad, ¿no? Pero ya nos ha contado Alfredo Benavides ayer que el verdadero director del programa pues estaba en el CIN. Pero es que, o sea, a ver, si además, ¿quién es mejor blanco de burla para un imitador? ¿El opositor o el gobernante? Obviamente el gobernante. Entonces, si yo termino haciendo burlas de los opositores,
y luego digo, no, yo no era partidario del presidente, ¿ah? Yo solo estaba ahí haciendo mi trabajo. Sí, claro. Pero no vimos ninguna ridiculización de Alberto Fujimori, no vimos ninguna caricatura de Alberto Fujimori. Bueno, y las caricaturas de don Alberto o de su hija eran severamente sancionadas, ¿no? Hubo imitaciones de Keiko que duraron un programa. Un programa y chao. Y se acabaron. Puedes voltear la pizarra, gracias. Aquí nos critican siempre de que solamente hablamos de las cosas malas y criticamos. Y hoy la noticia en todos lados, incluso de los medios más adversos al fujimorismo, ha sido que finalmente, después de no sé cuántos lustros, el caso Cócteles se archiva y José Domingo Pérez pasa a una antología, no sé a cuál. Pero, ¿qué significa esto? Fuiste abogado de Jaime Yoshiyama en uno de los capítulos interminables de esta novela. ¿Qué significa que en el Perú un ciudadano cualquiera, y no hablemos de una candidata, pueda ser investigado, juzgado, encarcelado, liberado, vuelto a encarcelar y después, uy, no había nada, sorry, Sí. te puedes ir en paz? Pero ojo, que todavía no termina todavía porque estoy seguro que la Fiscalía va a poner su recurso de apelación y vamos a ir a dar a la Sala Penal de Apelaciones. Ajá. Y como no se va a contentar con lo que diga la Sala Penal de Apelaciones, vamos a terminar en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en manos del doctor Víctor Prado Saldarriaga, del doctor Manuel Luján Tupes, la doctora Paloma Altabás y otros más. ¿Cómo sabes con tanta nitidez lo que va a pasar en el futuro? Pero es que es lo que va a pasar, o sea, nunca... Pérez es algo así como la manito de Terminator, no sé si te acuerdas de la primera película, la manito seguía moviéndose tratando de perseguirte. Ya estaba deshecho, pero la manito se seguía moviendo. Entonces va a poner sus recursos, va a llevarnos a la Sala Penal de Apelaciones, aparecerá allí... Y siempre en elecciones, ¿verdad, Humberto? Siempre en elecciones. No, eso es inevitable. El caso florece nuevamente, resucita. Pasó el 21, que puso la acusación en medio de la campaña de la primera vuelta, el 11 de marzo. 16, y el año 2016 no te digo nada, ¿no? ¿No? El domingo anterior a las elecciones salió la denuncia en Cuarto Poder. Ah, no, esa fue mejor la de además lavaba activos del narcotráfico. El piloto de la DEA. El piloto de la DEA. Gran Y resultó psicosocial. ¿Sí? Pero funcionó. Les funcionó y permitieron que Sí, Pedro claro. Pablo Kuczynski ganara la elección, ¿no? Sí, claro. Y el 21 permitieron que Pedro Castillo ganara la elección. ¿Cuál será el plan ahora? Ah, bueno, ahora no tienen, pues, y ahí viene la molestia, ahí viene la desesperación. Ya no tengo el Ministerio Público, tengo todavía sí el Poder Judicial. La señora Tello invita a los jueces a desobedecer al Congreso de la República. Este caos tiene que terminar, pero el Congreso no está decidido a hacerlo, pues. El Congreso tendría que promover por lo menos reformar inmediatamente la ley orgánica del Poder Judicial para que haya un mayor número de jueces supremos. Tenemos 57 jueces supremos, de los cuales solo 17 son titulares, Peto. 40 jueces supremos son provisionales. Qué horror. Y están allí y solo van a permanecer allí por la voluntad del presidente de la sala en la que están, o de la presidenta del Poder Judicial, o de una destacada magistrada suprema que dirige el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. ¿No te da la sensación, Humberto, cuando ves los titulares de los diarios, que ahora pareciera que la izquierda, o cierta izquierda, está más preocupada por Porky que por Keiko? Sí, sí, ¿No? sí. Ya no se ve ese no a Keiko tan feroz que hemos visto en Es otras que creo que elecciones. están sintiendo que Keiko no está muy presente en las encuestas. Ajá. Entonces es López Aliaga que hay que... Pero también él contribuye, ¿no? Él contribuye... Pone su granito de arena. Sí, contribuye con gran entusiasmo, ¿no? Con un entusiasmo digno de mejor causa. Porque se distrae escuchando un aviso en el aeropuerto, se contradice con una facilidad enorme. A mí me dijo que yo estaba loco en un programa de Diego Acuña porque yo había citado textualmente lo que dijo en una entrevista en Panamericana, que él iba a llevar su propuesta al Congreso de salirse de la Corte Interamericana y si no aceptan, los disuelvo. Fue textual. Le digo, Acuña, Humberto Abanto ha dicho eso, está loco, yo no haría eso.
Y él lo dijo. Y lo había dicho, estaba la grabación, te puedo pasar, se la pasé a Diego. ¿No? Dije, acá está Depende la de qué grabación. programa sea, ¿no? ¿No? Depende en qué programa lo haya dicho. Sí. Pero vamos a ver. Lo que creo es que le van a dar más duro todavía no comienza. O sea, para mí uno de los errores graves de Rafael López Aliaga es haber comenzado la campaña muy temprano. Ha estado, Y primero, ¿no? eso no dura, ¿no? No dura y todavía no ha pasado por el escrutinio que viene, ¿no? Le va a caer, le va a llover de todo. Y hay que tener correa y buen humor. Última pregunta porque me piden ir a la publicidad. El candidato del APRA, el señor Valderrama, ¿quién es? Un joven compañero que ha hecho mucho trabajo interno y que sigue haciendo trabajo interno, lamentablemente. Pero estamos en elecciones. Yo, en verdad, voy a eximirme de mayores comentarios porque tendría que quebrar una regla de fraternidad. Mi mamá me dijo que si no tenía nada bueno que decir, no dijese nada. Sería aburridísimo conversar contigo si tú hicieras caso a ese consejo de tu mamá. Gracias, Humberto, por haber estado por aquí. Gracias. ¿Eres de los apasionados que buscan diversión las 24 horas del día? Entonces, ¿qué esperas para jugar? En el Casino de los Dioses, regístrate en olimpo.bet y recibe 40 soles sin rollover para que te diviertas mientras juegas, ganas y cobras más rápido que un rayo. Ya lo sabes, juega en olimpo.bet y diviértete como los dioses en cada giro. Nos vamos a una pausa, pero regresamos, no se vayan, esto es Veto a Saber. ¿Se está lanzando como presidente? Realmente no los conozco. Perú no tiene cultura política. A mí me conozco es a él nomás, ¿no? Pero ninguno conozco. ¿Por qué no? Dale la oportunidad a Beto. Ortiz. Nadie más.